Diríamos que este es el primer tema, quizás vamos a tener que tener dos o tres sobre esto. La pregunta es una pregunta muy común que mucha gente se hace y es, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay dolor en la tierra? Un niño, por ejemplo, es maltratado y después de ser golpeado salvajemente y sin misericordia, lo dejan botado y muerto. Una mujer huye de su esposo abusador y cobarde que la golpea y vive aterrorizándola con amenazas de matarla, a ella y a sus hijos, y vive una vida de miseria porque se equivocó. Y el hombre que ella creyó que la amaba y que la protegería y que la acompañaría toda la vida, se transforma en un monstruo que la persigue para hacerla sufrir. Un hombre borracho, demasiado alcoholizado para manejar, se pasa una luz roja, choca con una troca el carro de un padre que venía cansado de su trabajo y lo mata. El borracho huye del lugar y la familia del hombre que venía de su trabajo se queda sumergida en el dolor y sin el sustento diario. Todas estas son escenas de injusticia, de mucho dolor, de angustia. Y cuando nos enfrentamos a casos como estos, muchos se preguntan, ¿será verdad que existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué permite la pandemia? ¿O por qué permite tanto dolor? ¿Y por qué permite tanta injusticia sobre la tierra? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor permita esto? Y las preguntas que yo hago las he escuchado más de una vez, por eso las estoy repitiendo. ¿Por qué no acaba el Señor con el dolor del planeta de una vez y para siempre? Creo que muchos de los que me escuchan se han hecho esta pregunta a sí mismos y la han escuchado de labios de otras personas. Y cuando uno escucha preguntas como esta, si no encuentras la respuesta correcta, es muy posible que la persona deje de creer en el amor de Dios o deje de confiar en el cuidado y en la sabiduría y en el poder de ese Dios. También es posible que se convierta en un incrédulo y que estas preguntas se transformen en una venda que le cubra los ojos y le tapone los oídos para que no vean ni escuchen ya nunca más las preciosas verdades del Evangelio. Por eso, dedicaremos estos minutos a tratar de contestar esas importantes preguntas. Y no quiero ser vanidoso llegando a pensar que las voy a contestar todas en una sola vez, porque creo que por siglos estas son preguntas que han estado contestando diferentes filósofos y teólogos. Y lo haremos nosotros apoyados con la palabra de Dios. Creo que nada podría arrojar más luz en este caso que conocer el carácter de Dios. Y que no hay nada que nos pueda mostrar en forma más autoritaria y más clara el carácter de Dios que la Biblia. Y es por eso que buscaremos respuesta a estas preguntas en los escritos sagrados. Lo primero que debiéramos tener claro es que Dios no se complace ni se goza del dolor humano. Y quiero leer un texto que nos habla de esto. Y el texto se encuentra en Salmo 5, versos 4 al 6. Y allí dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Si los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y si tú preguntas, ¿por qué tiene que creer en un Dios que permite tanta maldad? O si ¿será que a Dios le importa mis dolores? La respuesta a esas dos preguntas se contestan claramente cuando vemos las acciones de Dios. Y podemos decir en este caso que a Dios le importa tanto nuestro dolor que Él se hizo hombre y que siendo hombre se identificó con nuestros dolores y que Él en su cuerpo sufrió hambre,
sufrió sed, sufrió humillaciones, sufrió toda clase de malos tratos, sufrió enemistades, él sufrió las peores injusticias, él fue azotado, a él se le clavaron espinas en su frente, fue clavado en una cruz, cargó los pecados de todos los que serán salvos, sin haber pecado nunca. Quizás el mayor dolor fue sufrir el castigo de la ira de Dios al tomar nuestro lugar y morir allí en la cruz para pagar la deuda que nos correspondía pagar a nosotros. Nuestros pecados los separaron de Dios y en la cruz Él clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué estás lejos de mí? Él no necesitaba pasar por ninguna de estas cosas. Pasó por todo esto solo porque quiso rescatarnos de nuestra miseria, porque sí le interesa nuestro dolor y porque sí Él nos ama. Y el hecho de que Él pasara por todo esto nos demuestra claramente que Él está interesado en nuestro bienestar. Y tanto le interesan que fue capaz de dar a su Hijo para salvarnos. La vida y muerte de Jesús nos dice claramente que a Él sí le duelen nuestros dolores. También sabemos lo mismo, que cuando nos sintamos despreciados, o cuando pasemos hambre, o cuando seamos maltratados, o cuando suframos, o por alguna injusticia, o pasemos hambre, frío, sed, dolores, enfermedades, peste, lo que sea, el Señor Jesús conoce todo y sabe todo esto porque Él ya pasó por lo mismo. Seguramente entonces tú podrías preguntar: ¿y si Dios es tan bueno y es tan poderoso, acaso no podría haber hecho un mundo sin maldad? Y responderíamos que sí, por supuesto que Él podría hacerlo, claro que podría hacerlo, pero entonces Él tendría que haber creado un mundo y una raza de una calidad muy inferior, donde habría que eliminar, por ejemplo, la libertad de decisiones en los seres humanos. Y entonces ya no seríamos hechos a semejanza de Dios. Seríamos seres muy inferiores. Seríamos solo una especie de robot que no tendríamos ninguna capacidad de tomar decisiones. También tenemos que reconocer que toda virtud moral es apreciada por su contrario. Esto es como en el mundo material. Podemos apreciar la luz porque conocemos la oscuridad. Podemos apreciar el calor porque conocemos el frío. Y sin que exista la oscuridad, no apreciamos la luz. Sin que exista el frío, no apreciamos el calor tampoco. De esta manera, en el mundo moral, por ejemplo, la única forma de ser dadivoso es cuando se tiene la posibilidad de ser egoísta. Sin esta posibilidad, sería solo una especie de máquina que da. La prueba de que Dios en su sabiduría pensó que este era el mejor tipo de creación es que Él sabía no solo cuánto sufriría el ser humano como resultado del pecado y la maldad, también el Padre, aún antes de crear al hombre con su libertad de decisión y todos los riesgos que esto acarrearía, sabía detalladamente todo lo que padecería su Hijo para salvarnos. Y aún así, creó al hombre tal como lo creó, porque esta era la mejor forma de hacerlo a su imagen y a su semejanza. Cualquier otra cosa hubiera sido una creación inferior. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es que Dios no ha destruido el mal todavía? Y podemos decir de que la única forma de destruir el mal sería destruir el libre albedrío que nos fue dado en la creación. Es Dios quien decidió que a pesar del mal que esto puede provocar, es de mayor bien para la humanidad que los humanos puedan ser libres. Y tiene que ser así. De otra manera, Dios, para impedir la maldad, no hubiese permitido el libre albedrío. Porque la libertad mal usada causa la maldad, la que ocasiona no solo el sufrimiento de la humanidad, sino también ocasionó el sacrificio del Hijo de Dios. Como ya lo hemos dicho antes, si para impedir el mal Dios nos quitara la libertad para decidir, entonces quedaríamos reducidos a una simple máquina o a un simple robot.
pero nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Y hemos sido creados muy superiores a un robot. Y eso, por supuesto, ser un robot no sería para nuestro beneficio. Él prefirió crearnos a su semejanza. Y será imposible, es imposible ser semejante a Dios sin libertad, sin libre albedrío, sin poder decidir. Seríamos un simple robot. De todas formas, Dios tiene un plan que está pronto a cumplirse, donde acabará con el mal y con el dolor para siempre. Y esto ocurrirá en la tierra nueva que Él ha preparado para nosotros. El problema no es tampoco la libertad. El problema es el mal uso de esta libertad que Dios nos dio. El apóstol Pedro, hablando de la libertad que Dios le dio al hombre y de las dos diferentes formas en que esta libertad puede usarse, escribió en 1 de Pedro 2:16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es el mal uso de la libertad que Dios nos dio lo que nos trajo el dolor, lo que trajo la miseria, lo que trajo la muerte, lo que trajo la enfermedad, lo que trajo la pandemia. Dios hizo al hombre con libertad para decidir entre el bien y el mal. Pero el hombre usó mal su libertad y decidió usar esta libertad para hacer el mal. Y como resultado, tenemos toda clase de injusticias, toda clase de dolores y toda clase de sufrimientos a nuestro alrededor. Sin embargo, para traer tranquilidad y seguridad a nuestras vidas, es bueno saber que a pesar del mal, y de las malas decisiones de los hombres, Dios sigue en control de todo. Y Él usa todo lo malo que el hombre pueda hacer para el bien final de sus hijos. No se trata de que Dios haga el mal, se trata de que Dios usa el mal para nuestro bien final. Tenemos que tener claro que el presente de este mundo y el futuro de este mundo no están bajo el control de la maldad del hombre. Al final siempre se hará la voluntad de Dios. Y aun a pesar de todos los males de la humanidad, Él bendecirá a sus hijos, aquí en la tierra y todavía más en la tierra por venir. Y esto está asegurado, porque Dios controla el futuro. El profeta Isaías escribió en Isaías 46:10-11, dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad, he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Lo que nos deja claro este texto es que no importa la maldad del hombre, no importa lo que el hombre piensa, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que suceda en nuestro planeta, no importa lo que digan los gobiernos, al final siempre lo que Dios dice que pasará, pasará, porque Él lo ha decidido. Él lo ha decidido. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, para llevarnos a vivir con Él en la tierra, donde ya no habrá más maldad, ni habrá más dolor, ni habrá más miseria, ni habrá enfermedad, ni habrá pandemia, ni habrá sufrimiento, ni habrá pobreza, ni habrá tristeza, ni soledad. Por mientras, al hablar del mal y del dolor de la humanidad, tendremos que reconocer que este ha sido causado por una decisión tomada primero por nuestros primeros padres, Adán y Eva, y después por toda su descendencia. Es el hombre el que ha decidido alejarse de Dios, y por lo mismo es el hombre el que ha decidido sufrir. No estamos hablando de cada hombre en particular, pero de la raza humana en general. Muchas veces no sufrimos por nuestra maldad, pero sufrimos por la maldad de otros.
A veces no somos nosotros los que causamos nuestros dolores, pero otros que están llenos de maldad nos causan dolores a nosotros. De nuevo decimos, el problema no es la libertad de decidir que Dios nos dio, sino que el problema es el mal uso de esta libertad de decidir, de este libre albedrío. Es esto, el libre albedrío, es esta libertad lo que nos hace semejantes a Dios y por lo mismo es una gran bendición. Pero mal usada es una espantosa maldición. El libre albedrío que Dios le dio al hombre al principio tiene el propósito de hacernos semejantes a nuestro Creador. Pero cuando la libertad, cuando el libre albedrío se usa mal, nos hace semejantes al enemigo de Dios. La razón del dolor, la razón de la muerte, la razón de las enfermedades, la razón de las pandemias, de todas las miserias, es el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Leamos lo que el apóstol escribió. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos han pecado, todos están en pecado, todos viven exiliados de Dios. Solamente venimos a Dios por medio de Cristo. Aquel que vino a Cristo regresa al Padre. No solo Adán cayó, sino también toda su descendencia detrás de él. Cuando Adán fue creado, él fue hecho santo y libre de pecado. Con su naturaleza sin pecado, era libre para rechazar toda clase de pecado. Después de la caída, toda su descendencia nació pecadora, con tendencias pecaminosas, con deseos pecaminosos. Perdimos nuestra libertad, perdimos un poco de esa libertad. No somos pecadores porque hacemos pecado, pero hacemos pecado porque nacimos pecadores. Toda la raza humana es pecadora. La Escritura dice que el que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Y todo el que peca está destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, está separado de Dios, se encuentra exiliado de Dios, se encuentra alejado de nuestro Padre eterno, el Dios Todopoderoso. Y hoy nuestro Dios, Él sabía lo que iba a pasar y Él también sabía que esta era la mejor forma de crear seres que tuvieran la capacidad de ser semejantes a Él. Y por eso, a pesar de los riesgos, Él nos creó y preparó de antemano un plan para rescatar a sus hijos. La Escritura, hablando de Jesús, dice que Él es el Cordero que fue sacrificado desde antes de la creación. Y la Escritura dice esto porque antes de que el hombre fuera creado, Dios ya había preparado un plan para rescatar a la humanidad por medio de Cristo. Querido hermano que me escuchas, en este momento, si tú estás pasando por dolores, problemas, miseria, o sea lo que sea, enfermedad, o si te está afectando la pandemia, quiero darte una buena noticia. El Señor está preocupado por ti, más bien no preocupado, Él sabe, tiene un plan para ti, y Él está esperando que tú hables con Él, está esperando que confíes en Él. Y Él está listo, dispuesto a ayudarte, a sacarte de tu situación, si es su voluntad, y si no, a fortalecerte mientras estás en esto. Y al mismo tiempo quiero decirte que si te acercas a Cristo, lo más hermoso, la promesa más maravillosa es que vas a estar con Él por la eternidad. Y vas a estar en un mundo donde no hay dolor, donde no hay miseria, donde no hay pandemia, donde no hay sufrimiento, donde podremos estar para siempre gozosos con el Señor. Como dije, este es el primer
tema en que buscamos explicar estas preguntas que mucha gente se hace, y lo hacemos con el propósito de explicar un poquito más el carácter amoroso, bondadoso de nuestro Dios. Y espero, querido hermano que me has escuchado, que si tienes pregunta, que si hay algo que crees que no se contestó bien hoy, por favor, mándame un mensaje, llámame, tú tienes nuestro teléfono 832-439-5808 y lo que queremos es servirte. También si necesitas oración, estamos listos para servirte, listos para escucharte, estamos esperando tu llamada y queremos orar. Tenemos un grupo de oración en la iglesia y cada pedido que ustedes hacen nosotros se los comunicamos y los hermanos van a estar orando por ustedes. El mayor poder que existe en la tierra es el poder de la oración. Y por eso te digo, enfermedad, sufrimiento, sea cualquier cosa que estés pasando, recuerda que tu Dios te ama y te ama tanto que Él fue capaz de enviar a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, para que pudiéramos recibir salvación. Y es tanto su amor que Él no es sordo para escuchar tus peticiones, para escuchar tus necesidades y para contestar tus ruegos. El Señor está listo a escucharte. Cualquier necesidad, aquí estamos para servirte. Mi esposa va a terminar, va a repetir mi teléfono, el teléfono de nosotros, y al mismo tiempo ella les va a dar un poquito más de indicaciones de nuestros días de servicio y están todos invitados. Wow, qué precioso tema, hermanos. Nuestro deseo es de que haya impactado, ¿verdad?, tu corazón en esta mañana. Si tienes algún comentario, algo que decirnos, si estás pasando por problemas, por luchas, pruebas, ¿verdad?, como todos. A veces algunos somos un poco más débiles, algunos más fuertes, y necesitamos a alguien que nos ayude a seguir adelante. Hermanos, nosotros nos congregamos ahí cerca del Hobby Airport. Para más información te puedes comunicar con nosotros al 832-439-5808. 832-439-5808. Y bueno, nuestro deseo es de que también que el Señor nos permita estar con todos ustedes el miércoles entrante a las 9 de la mañana en este programa Gracia y Fortaleza para un Mundo que Sufre. Recuerda, estamos cerca del aeropuerto Hobby, ahí en la Telephone y la Belfort. Nos reunimos los miércoles y los sábados a las 7 de la tarde. Si no tienes dónde reunirte, llámanos. Queremos saber de ti, queremos que no te quedes fuera, queremos que tu espíritu sea lleno, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Eso es algo súper importante para todos los que estamos caminando en este camino, en este desierto, ¿verdad?, que a veces nos caemos y no sabemos para qué rumbo tomar. Llámanos 832-439-5808. Y bueno, pedimos que el Señor nos dé misericordia para estar con todos ustedes el miércoles entrante a las 9 de la mañana aquí en este lugar, y bendiciones a cada uno de ustedes el resto de esta semana. Que el Señor los llene de misericordia y de favor para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.